Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que es un ejemplo de innovación y ahora ustedes deben ayudarnos a ponernos al día. Así que tienen todos ustedes la palabra durante al menos 20 minutos para que puedan decirnos qué están innovando, qué necesitan mejorar y especialmente pues cualquier duda o comentario que quieran hacer sobre las tres magníficas intervenciones. Tienen la palabra, por favor. Hola. Bueno, yo soy Abraham, vengo desde Cádiz, he conocido a José Manuel esta mañana y ahora con la exposición pues, me gustaría hacerte un par de preguntas. Sobre todo porque, bueno, estoy de acuerdo con el tema de la gamificación, creo que puede ser una herramienta bastante útil en la clase, pero llevo tiempo investigando, usando ciertas herramientas y quiero preguntarte, ¿no crees que se puede crear cierta competitividad en el aula con los niños, o sea, que se traspase un poquito lo que sería la motivación? No sé si me he explicado bien con la pregunta. Luego te hago otra, ¿vale? Si me puedes preguntar. Sí. Bueno, en el estudio de Minecraft que he presentado, que se hizo en Educational Technology and Society, tenía un problema. Los resultados académicos no salieron estadísticamente significativos. No mejoró los resultados académicos. Pero tenía otras ventajas. En la dimensión 2 mejoraba la motivación, compromiso, trabajo en equipo y colaboración. Pero fíjate, mejoraba los resultados, pero no daba ese salto estadístico que necesitábamos. Y honestamente tuvimos que decir que no mejoró los resultados. Luego el tema del competitivo, sí estoy de acuerdo. Ahí tiene que ser el docente con sus estrategias quien vea cuando hay un exceso de competitividad, pues hacer grupos o tener distinta mano para ejercer su rol. Vale, y la siguiente pregunta... perdón. Sí, Pérez. Podría intervenir aquí porque al hilo de lo que acaba de comentar el doctor Saiz, en muchas investigaciones que hemos realizado sobre el uso de la tecnología en las aulas, en los últimos 10 años, nos salía siempre esto, que los alumnos, según la opinión del profesor, mejoraban pues en actitudes, mejoraban en el uso de la tecnología, mejoraban en aprendizajes, pero a la hora de evaluar no había mejora de evaluación. Y esto nos llegó a descubrir el por qué pasa esto. Porque las actividades que hacemos son actividades prácticas, competenciales, y el alumno desarrolla competencias, que ahora son tan importantes, pero amigo, a la hora de examinamos de cosas de memoria. Y la ludificación, las TIC, generalmente no desarrollan memoria. Alguna vez sí, pero generalmente no. Con lo que el alumno sabe más, pero a la hora de evaluarle no se le pregunta lo que sabe. No se le pregunta que haga lo que ahora sabe hacer mejor, sino que se le sigue preguntando lo que ha memorizado. Una época en la que tenemos todo esto, hay que memorizar cosas, pero no todo. Y de ahí nació el currículum bimodal, que le dice, oye, en los exámenes deja que el alumno tenga apuntes, y luego lo haga bien o mal. Solo quería añadir esto. Perdón, ¿eh? Nada, gracias por la intervención. Y bueno, sobre ClassDojo, yo lo he utilizado en contextos muy pequeñitos, hemos hablado antes del aula rural y tal. Y mi pregunta o mi interés es, porque bueno, ahora en el cole en el que estoy parece que hay tendencia a poder utilizarlo este año, ¿se perdería mucho tiempo en el aula, un aula normal de 25 o 28 alumnos, para gamificar a ese alumno o ponerle los puntitos a ese muñeco como tenemos de referente? El ClassDojo es muy sencillo, se descarga en un momento y las propias diapositivas que he puesto, crear una clase, grupos, eso es sencillísimo. Sí. El único problema es si creamos una historia de clase en el que pegamos fotos de los niños haciendo proyectos, ahí tenemos que pedir permiso a los padres, ahí sí tenemos una dificultad, si nos lo dan bien, si no, pues nos quedamos solo con la aplicación, es sencilla. La verdad es que yo sí recomiendo a los maestros utilizarla porque simplemente tienes ahí un registro, además de las recompensas, y permite esa motivación que yo creo que es positiva. Yo sí recomiendo utilizarla. La otra de Classcraft es ya meterse en algo más complicado, esa ya más complicada. Pero la ClassDojo yo sí que la recomiendo. Te preguntaba por eso, porque no sé si a la hora de estar un ratito de la mañana dándole a puntos a los niños y al final... Si es que como está en el móvil y enseguida entras en la clase y lo tienes. Entonces, un alumno... Yo, por ejemplo, cuando corregía los exámenes, tenía una recompensa que es examen aprobado. Conforme acababa de corregirlo, le buscaba al niño y le daba. Y enseguida le llegaba a su casa y su madre veía y tal, la recompensa. Entonces, yo sí la veo sencilla. Yo si la viera complicada, te lo diría. La otra sí la veo complicada. Imagino que también sería un poco atender los diferentes tipos de bonificaciones, ¿no? Es decir, si
comportamientos, si te da la tarea, según aumentes el tipo de bonificación, tardarán más, me imagino, ¿no? Si puedes asignar distintas puntuaciones. A lo mejor una conducta vale 3 porque es muy buena, o otra menos, depende. Tú lo puedes también modificar. Vale, gracias. Nada. Hola, ¿funciona? Sí. Hola, buenos días, me llamo Lian, yo soy profesora de infantil en activa y también llevo 18 años en el aula y sigo formándome en esta casa también. Y mi pregunta es a Raúl, me parece, perdón, que no tengo el programa delante, que yo estoy muy de acuerdo que tenemos que mirar mucho las competencias, tenemos que cambiar la forma de formar los nuevos profesores, porque también hay hombres, hay menos, pero las hay, que vienen a las aulas. Pero yo también creo que tiene que cambiar la mentalidad de cómo la gente mira a infantil. Hablamos en otro de decir que hay problemas que son del aula, hay problemas que son de la institución y hay problemas que vienen de la comunidad, de la sociedad. Y yo creo que muchas veces los padres nos ven como una parca a niños, que lo dejamos allí en infantil y ya pues aprenderán a leer y escribir y ya irán a primaria donde realmente empiezan a aprender cosas. Nosotros que trabajamos en eso sabemos que es lo más lejos de la verdad, porque es allí donde realmente empiezan a formarse, a tener su personalidad, a aprender a ser, a aprender cómo van a ser en la vida, a desarrollar gustos, a reflexionar, todas estas cositas. Y me gustaría saber si también piensan lo mismo, si piensas que quizás este es un problema que tenemos que enfocarlo, que nos miren de otra manera y a lo mejor si es así, ¿qué posibilidades tenemos de cambiar este pensamiento? Qué bien vivís en infantil que estáis todo el día jugando. Eso es lo que te dicen los compañeros de primaria. Pero después, cuando tu grupo, que has estado con él 3, 4 y 5 años, llega a primaria, dicen, oye, que no saben leer y escribir. Digo, ¿en qué quedamos? ¿He estado jugando o saben leer y escribir? Entonces eso es una mentalidad en parte de los padres, de las familias, pero yo creo que el problema es que sea una mentalidad de los compañeros. Una mentalidad de los compañeros de primaria. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que la etapa de educación infantil es fundamental. Puedes aprender o no contenidos, pero aquellos hábitos, aquellas destrezas y aquellas rutinas que aprendas en educación infantil perduran a lo largo de las siguientes etapas educativas. ¿Vale? Entonces, este es un tema que hay que trabajar. Tú, si eres docente, lo vivirás en los claustros. ¿De quién se habla? De primaria. Infantil, pues si pasamos por allí. ¿Vale? Entonces, es un tema de claustros, es un tema de equipos directivos. Creo que hay que darle mayor importancia a la educación infantil. Insisto, no solo para el aprendizaje, sino para asentar hábitos y rutinas, que son fundamentales para la posterior etapas educativas. Si me lo permite intervenir. Cuando acabemos, si quieres, estamos un rato. Mira, en la última década, pero singularmente el último bienio, estamos descubriendo que el verdadero problema del profesorado no es tanto la valoración que nos den los demás. A mí me parece esto secundario. Es lo que ayer se decía aquí sobre el autoconocimiento. Debemos estar tan convencidos que esta es la etapa, como decía un colega mío, raíz que marca al ser humano en su existencia. Si nosotros somos los primeros que estamos convencidos que la verdadera innovación del sistema educativo solo puede darse a partir de una nueva manera de entender y comprender la propia naturaleza y complejidad de la educación infantil, yo estoy seguro de que las propias familias y los propios colegas van a cambiar, no solo en su pensamiento, sino que van a entender que la clave del ser humano probablemente esté en los 3 primeros años de su vida. Y a partir de ahí, el tercero y cuarto marcan todas las posibilidades. Dígame lo mucho que en quinto ya podríamos hacer. Así que la invitamos, si quiere, Raúl, luego podemos conversar y decirle que hay que cambiar la manera de entender el sistema educativo a los seres humanos, y las propias familias tienen que tomar una conciencia nueva. Por ejemplo, ¿cuál es la situación de bilingüismo, de entendimiento, de búsqueda de sentido, de creencias profundas? Yo creo que el problema clave que ahora tenemos es que las propias creencias de los educadores desconocen que el eje fundamental de construcción de nuestra personalidad, lo que la neurociencia y la plasticidad
y ahora a mi amiga Sara le voy a dar la palabra, tienen que estar realizando, constituyen el elemento clave que hace posible que el ser humano pueda abrirse a ese mundo, lo que decía el profesor Baldacci, de esa mediación. Yo creo que el eje y la transformación del sistema va a estar en la educación infantil. Por eso, si nos acompaña, la próxima década va a ser de la educación infantil, yo se lo aseguro. Muchas gracias. Y al hilo de lo que comenta el doctor Medina, para lograr esta transformación, este cambio, no olvidemos de que la escuela, sobre todo en la etapa obligatoria, tenemos que ver de introducir más la escuela de padres. Es una oportunidad la escuela para acabar de formar, para dar formación, para dar técnicas de cómo tratar a los hijos, cómo educar mejor a los padres. Pensemos que el tiempo y la energía que gastemos en esto va a favor nuestro, porque unos padres que más bien formados trabajarán mejor en casa y tendremos menos choques, tendremos un background más común. Y para lograr este cambio de decir, oye, es que es tan importante estos primeros años en infantil, yendo al campo infantil, hacer esta labor, en infantil hay mucho contacto con los padres, pues que desde el equipo de profesores se tenga en mente y se trabaje específicamente el que el padre, la madre, lo sepan esto y entren en esta línea. Bien, otros comentarios, porque si no ya no saldríamos. Muchas gracias. Buenos días, ¿sí? ¿Se escucha? Yo soy Judith Zubieta, soy de la UNAM y me ha gustado mucho esta mesa, los felicito. Y tengo una pregunta para Raúl, porque alimentando lo que se ha venido diciendo, reforzando la importancia de la educación infantil, las cosas que se aprenden durante la educación infantil, para bien o para mal, son las que marcan toda la vida. Y hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es el de la perspectiva de género. Cada vez hay más evidencias que entre los 5 y los 6 años de edad es cuando muchos de estos estereotipos de género empiezan a operar en contra, desde luego, de las niñas. En ese momento, cuando no se sabía esto, se está empezando a formar una vocación, las niñas se empiezan a autoexcluir de temas como las matemáticas, la computación, las ciencias duras, digamos, llamémoslas así para salir rápido del paso. Entonces, dentro de todas estas competencias que debería tener el profesorado de infantil, ¿en dónde podríamos ubicar el tema de la perspectiva de género? ¿En dónde tenemos que ubicar o poner el acento para que este surgimiento de estereotipos se vea minimizado, si no es que anulado? O sea, estoy de acuerdo que también está la influencia de los hermanos, de las hermanas mayores, de los padres naturalmente, y de la sociedad en su conjunto. Pero si nosotros logramos, pues muchas veces, aminorar el impacto de esos agentes externos, digamos, yo creo que también, si lo pudiéramos reforzar en el aula vía la formación de profesores, sería mucho más fácil y tendríamos seguramente mejores perspectivas como sociedad. No que las ciencias sean fundamentales para que seamos felices y para que las sociedades, digamos, se realicen mejor, pero yo creo que sí para mejores condiciones de vida. Entonces, la perspectiva de género, que no la veo con claridad en ninguna de esas competencias, ¿cómo la podríamos incorporar o en qué competencias podrían estar subsumidas? Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Yo creo que el tema de la perspectiva de género es un tema importante y creo que debería de ser transversal. Estar incorporado en la medida de que cada competencia lo asuma, pero estar incorporado en cada una de las competencias. Y sobre todo yo creo que es un tema de trabajar creencias, ¿vale? De las creencias del propio profesorado, en este caso de educación infantil, de su actitud en el aula y de cómo él vaya manejando estas situaciones. Yo no sé en el resto de países, pero en España tenemos un tema, y esto también está en relación con la perspectiva de género y un poco con el rol. ¿Cuántos profesores hay en educación infantil, en el aula de educación infantil? ¿Cuál es la actitud de la familia cuando llega a 3 años y se encuentra con un profe, con un chico
¿Vale? Entonces es un tema, yo creo que no es tanto centrar en una competencia, en una creencia, sino creo que es un tema más transversal que va a todas ellas. Y va sobre todo a la actitud que el docente tenga en ese momento en el aula, cómo trabaje los diferentes elementos de la perspectiva de género, y es también un tema relativo a la familia y al propio contexto educativo. ¿Algún otro comentario, intervención? Hola, buenos días. Mi nombre es Ángel Fidalgo, de la Universidad Politécnica de Madrid. Es una pregunta para el doctor Pere Marquet. Bueno, primero felicitar por la idea, ese salto de la innovación individual y al centro, y también por su trayectoria, que yo creo que se ha conseguido con el grupo ODIN, pues de verdad descender al día a día del aula y hacer cosas de verdad palpables. La pregunta viene con esa idea de los centros, de la acción dirigida al centro. Mi pregunta es si habéis visto una participación, digamos, clasificada en centros que han colaborado a partir de los individuos que previamente han hecho la innovación, es decir, han tirado de abajo arriba, o una dirección iluminada que dice, no, aquí vamos a cambiar todo. No sé si habéis hecho esa distinción y si además se tiene los resultados en función de ese perfil. Bueno, Ángel, en primer lugar, yo también tengo que agradecer de que tus escritos me han iluminado. O sea que muchas gracias también, porque en algunas ocasiones he leído cosas que me han ayudado para clarificar ideas y esquematizar bien y situarme. O sea que gracias. Sobre la investigación, en definitiva, nos enfocamos el contacto, procuramos hacerlo con los equipos directivos, con independencia de que sea pues, un centro público, concertado o privado, porque tenemos esta idea, es decir, ha de haber un liderazgo directivo, si no la cosa no funcionará. A veces nuestro contacto son profesores innovadores, pero les pedimos que para entrar en el proyecto han de rellenar un cuestionario de unos 100 ítems donde son 100 posibles actuaciones innovadoras, curriculares, metodológicas, de integración TIC, de formación del profesorado, que el centro puede hacer nada o muy poco, bastante o mucho. Y el centro para entrar me va a decir, mira, esto lo hago bastante, esto poco. Por lo tanto, alguien que tenga una visión global de centro, porque claro, dices, oye, ¿utilizáis el trabajo por proyectos? Entonces, claro, decir, oye, unos sí, otros no. Digo, bueno, pues a ver, si son muy poquitos, pues me pones que no. Si hay bastantes, pues pones que bastante. Y si son casi todos, me pones mucho. Entonces, con este criterio, esta escala tan simple, pero que es manejable, porque en definitiva luego nosotros lo que buscamos es el bastante y mucho, que es a partir de ahí de donde trabajamos. Entonces, que para entrar en el centro ha de haber el consentimiento del equipo directivo, del claustro, y a veces sí que es impulsado por profesores innovadores y a veces no. Pero hoy por hoy, los 400 centros que están dentro son centros donde, o bien a nivel de centro, buena parte del profesorado está en una línea de innovación. Los centros que aún están más atrasados, pues no contactamos aún, no tenemos capacidad de contacto con ello. Por lo tanto, no tenemos unos datos para afinar más en esto porque tampoco queremos hacer rankings. Fíjate que a partir de este cuestionario, pues presentamos unos informes, está en la página web, que se puede ver qué hacen los centros. Clasificamos los centros entre centros de referencia, que son los que están en el último cuartil en cuanto a impacto de mejora. Luego están los centros, todos, y luego hay los centros del primer cuartil, que son centros que a nivel de impacto, primer cuartil en cuanto a impacto, van mal. Jugamos con estos datos para comparar lo que hacen. Qué hacen los que van tan bien y qué hacen los que van mal. Y vemos que los que van bien hacen cosas que no hacen los otros. Y entonces les decimos, oye, ¿por qué no miráis de hacer esto? A ver si lográis dar el salto. Pero el nombre de los centros que están en cada cuartil, pues obviamente tampoco se difunden. Solo nosotros tenemos la información. Bueno, ahí está. Luego ya te saludo más. Gracias. Y no
no sé realmente, porque claro, quieren resultados y como dice, ¿de qué me vale decir, pues sí, me va mejor con las TIC, me va mejor con la reflexión, mejor, pero cómo luego plasmo eso en datos que luego pueden ser compartidos y que la gente lo vea? Pues muy simple, jugamos a tendencia. A ver, en primer lugar, hay veces que no se nos critica, se nos advierte de que focalizar todo hacia el impacto tiene el riesgo de que profesorado y demás ya las clases las den orientadas a que el alumno supere los exámenes para lograr un impacto. Esto es una mala práctica. Entonces nuestra respuesta es decir, a ver, esto no hay que hacerlo. Y precisamente enfatizamos en que parte del impacto no son solo las notas, es el desarrollo personal del alumno, es la satisfacción del equipo de profesores, es otro de los impactos. No, pero lo hacemos de una forma muy simple, aunque esto nos obliga, esta simplicidad nos obliga a decir, no hemos encontrado una relación causa-efecto, hemos encontrado una tendencia. Siempre partimos de la opinión del profesorado. De manera que el profesorado, el claustro, cree que ha mejorado el clima de trabajo, su satisfacción ahora que estamos innovando, sí, no, tal. El profesorado cree que los alumnos ahora aprenden más, tal, tal, tal. El profesorado cree que el desarrollo humano integral de los alumnos ahora es mejor, sí, no, tal. El profesorado cree que el alumno mejora las notas, esto ya es más objetivo, porque el profesorado ya con una objetividad de que él ha puesto las pruebas, pero debido a que lo hacemos a través del profesorado, a ver, que es fundamental, porque el profesorado es el que evalúa, el que pone las pruebas de evaluación, si no nos fiamos de él, pero esto es lo que nos impide lo que obtenemos, de decir, mira, este centro hace todo esto y obtiene un impacto magnífico. No podemos decir, hay una relación causa-efecto. Podemos decir, hay una tendencia. Vemos que los centros que hacen esto, pues hay tendencia que vaya allí. Por lo tanto, es un tipo de estudio. Si quisiéramos poder entrar en causa-efecto, tendríamos que hacerlo distinto. Pero en investigaciones de este tipo, ya sabéis, en educación es tremendamente difícil, porque son infinidad las variables que intervienen, y es muy difícil acotar las variables con las que vas a jugar de todas las demás que influyen. Por lo tanto, bueno, así ya nos va bien. Queremos indicar tendencia. Muy bien, una última pregunta, si se animan. Bueno, no sé si querías, Manuela. No. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ahora ustedes se llevan pues mensajes muy importantes. Innovar no es cambiar. Si uno no mejora cualitativamente su pensamiento, su creencia, su práctica, no innova. Por lo tanto, siéntanse a gusto, gracias por habernos acompañado y no olviden que estamos en un nuevo curso y cada uno de ustedes debe tomar verdadera conciencia de su nivel de toma de decisión, en qué quiere mejorar y por qué, y cómo se constituye en un miembro activo, cualitativo y de gran impacto en su propia institución. Y no se puede mejorar de manera solo aislada, siendo eso imprescindible. Hay que encontrar el equilibrio entre el autodesarrollo y mejora personal y la mejora institucional. Y eso hacerlo, como decía el profesor Baldacci, desde un verdadero compromiso como ese mediador pedagógico que va a cambiarse a sí mismo para cambiar su institución y ponerse al servicio de nuestros verdaderos protagonistas, que son cada uno de los estudiantes con los que aprendemos. Yo les diría que intenten conocer primero a sus estudiantes y a partir de ahí fórmense un criterio nuevo de trabajo y acompañamiento. Feliz día, muchas gracias y sigamos la otra mesa. Muchas gracias.